información y contenido lo van a poder encontrar en la red de museos en YouTube. Si ingresan a la red de museos de la ciudad de Jesús María, van a poder encontrar todas las actividades que fuimos realizando, no solamente en nuestra ciudad, sino que después fuimos creciendo y conociendo museos de otros lugares. Este año los ciclos, lo que pensamos era organizar charlas de historia comparada entre el norte y el sur de Córdoba. Esta es nuestra tercera charla del ciclo, así que va a quedar grabada, después la van a poder encontrar esta información y van a poder acceder a las anteriores. Bueno, en este caso... ¿La vas a llevar a bici? Sí, bueno. Lo que les vamos a pedir, por favor, es que apaguemos los micrófonos. Es importante eso para respetar a los disertantes y al resto de los compañeros que están escuchando la charla. Así que es muy importante que seamos cuidadosos en eso, dejar los micrófonos apagados. Y otra cosa que les vamos a pedir es que puedan nombrarse en el chat, en el costadito como mensaje, cada uno el nombre de ustedes, para que podamos seguir la asistencia, ya que muchos a veces en el teléfono figura otro nombre, entonces es importante que nos dejen ahí asentado quiénes son los participantes de la charla. Así después podemos dar las certificaciones a los que hicieron el ciclo completo. Eso por un lado, las preguntas que tengan cuando el disertante termine, si quieren las pueden dejar escritas en el chat, o si quieren después pueden abrir sus micrófonos y compartirla con todos. En este caso vamos a comenzar presentando la primera parte de la conferencia, es de Carlos Alfredo Ferreira Bertone, el profesor que nos va a disertar en esta primera etapa. Carlos es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Museología por la Universidad de Valladolid, España, diplomado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Buenos Aires y Madrid. Ha sido becado de varias instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Federación Rusa, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Organización de los Estados Americanos y la Fundación Carolina. Actualmente es director de la Estancia Jesús María, Museo Jesuítico Nacional, Patrimonio Mundial, y del Museo Nacional de la Posta de Sinzacate, Monumento Nacional. Es profesor titular de la Universidad Nacional de La Rioja y docente invitado en la Universidad Provincial de Córdoba. Fue director del Museo Histórico Municipal de La Para y creador de una veintena de museos en la provincia de Córdoba. Publica regularmente trabajos sobre historia, patrimonio, turismo, museología en diversas revistas y libros del país y del exterior. Es convocado frecuentemente como jurado para diversas propuestas culturales y científicas en el país y en el exterior, y asesora regularmente numerosas localidades y ciudades en materia de historia, museología, patrimonio, vexilología, agregaría yo, y muchísimas cosas más, así que para nosotros es un placer tenerlo a Carlos dentro de la red de museos, y ahora les dejo con él para que pueda comenzar su primera etapa de la disertación. Carlos, voy poniendo el power para ayudarte. Sí, cómo no, gracias a todos, es un placer formar parte de la red de Museos de Jesús María y esta unión que hicimos con Historias Surcordobesas. La verdad que cuando nos surgió la idea y se la planteamos a Flavia Daniele, enseguida Flavia lo aceptó, allí nomás, y se puso a buscar la gente, y bueno, así que un agradecimiento especial a Historias Surcordobesas, porque esto lo estamos haciendo entre los dos colectivos humanos, y a Flavia Daniele, porque es nuestra gestora allá en el sur. Así que, bueno, gracias a todos por estar presentes, y vamos a empezar esta disertación yo la preparé muy en base a lo de mi doctorado en historia, entonces, por allí vamos a ver, alguno que ya vio a lo mejor alguna charla anterior mía, va a ver cómo uno va avanzando, ¿no? Con nuevos documentos y nuevas cosas. Yo le titulé "Para conectar y explotar el ferrocarril en el norte de Córdoba 1870-1936. ¿Por qué para conectar y explotar? Porque leyendo la documentación, sobre todo la documentación vinculada a las autorizaciones, a lo que se pedía para
las autorizaciones que los empresarios pedían para hacer las líneas férreas, siempre se ve en algunas discusiones y en algunos pedidos mucho la palabra conectar, sobre todo en líneas cortas que buscaban conectar grandes ramales, y en otros se ve la palabra explotar, ¿no? Y lo vamos a ver marcado en algunos casos que vamos a plantear. Y también decirles que, vamos a la siguiente, Paola, decirles que nosotros tendemos siempre a plantear el ferrocarril como una presencia disruptiva en los lugares que estaban muy poblados. Y lo que vamos a ver un poco en mi charla, y después en el intercambio que tengamos con la colega Galo, Mariel Galo del Sur, vamos a ver un poquito esto, cómo en el norte, yo voy a hablar del norte, vamos a ver cómo en el norte esa presencia disruptiva del ferrocarril también implicó reacciones y resistencias por parte de las élites gobernantes, las élites dirigentes de ese territorio, ¿no? algo que por allí no se plantea. Entre los historiadores ferroviarios, todos los que nos gusta el ferrocarril, siempre planteamos constantemente el ferrocarril disruptivo, conectador, que rompe la barrera del espacio. Lo que dijo Alberdi, que el ferrocarril es como los capilares del sistema circulatorio humano que lleva el alimento hasta la última de la célula. Bueno, claro, pero también en esto hubo resistencia. Allí vemos un mapa de los ferrocarriles de Córdoba en su máxima extensión. Este es un mapa de 1953, donde en la siguiente vamos a ver el norte de Córdoba específicamente, y acá empezamos a plantear algunas cosas. Volvemos al anterior, Paola, si puede ser. Si nosotros vemos este mapa de la provincia de Córdoba de 1953 con todas las líneas, después de ese año no se hicieron más líneas, en el año 61 empezaron a cerrar las primeras. Vamos a ver cómo en el norte de Córdoba hay muchas más líneas norte-sur que conservan la vieja direccionalidad colonial, la direccionalidad de los caminos coloniales que iban norte-sur. Y vamos a ver, volví al anterior, Pau, cómo si dividimos la provincia en tres tercios, el tercio norte, el tercio central y el tercio sur, vemos que hacia el sur comienza a aumentar la direccionalidad este-oeste, que es la direccionalidad nueva, la direccionalidad de Rosario, fundamentalmente, que era la máxima terminal agrícola de Argentina, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Primer detalle, si ustedes ven en ese gran mapa de Córdoba, ven además en ese gran mapa de Córdoba que el centro y el sur casi no tienen grandes áreas. Le vamos a pedir a Juan que apague el micrófono, por favor, Juan. Vamos a ver cómo no tiene grandes zonas. Si ustedes ven en el tercio central, ven que hay un área sin ferrocarriles que es la Sierra de Calamuchita, toda la Sierra de Calamuchita, y el oeste. En el tercio norte, en cambio, ven la región de las Salinas, la región de las sierras de Ambargasta y de Masa, y la región de la llanura norte de la Mar Chiquita con los baños del Río Dulce como grandes zonas vacías de ferrocarriles. Esto va a tener una consecuencia en la conformación de la población. El ferrocarril no solo trastocó el orden establecido, sino que también trastocó la geografía humana. Se formaron poblaciones en lugares donde antes no las había, y se permitió la sociabilidad en otro tipo de sociabilidad a la previa, por lo que estoy hablando para el norte. Vamos a la siguiente, Pau, donde vemos este tercio norte, y abajo dice 1.800 kilómetros de vías sobre 6.000 en toda la provincia. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista estrictamente de la división justa de los kilómetros, diríamos que si vos tenés unos 6.000 kilómetros de vía y dividís la provincia en 3 tercios, este tercio tiene un tercio casi, o sea que sería acorde a esta división totalmente artificial que estoy haciendo. La diferencia es los espacios vacíos que quedan en el norte
y la concentración de pequeños ramales para conectar en la zona central, en la capital. Entonces esos 1.800 kilómetros de vía, gente, se reducen mucho porque vos tenés mucho ramal en el departamento capital. ¿M? Entonces, puede ser engañoso. Además, también es engañoso el número. ¿Por qué? Porque cuando uno dice kilómetros de vía, yo estoy midiendo el inicio y el final de cada ramal. No estoy midiendo todas las vías paralelas, la segunda, tercera y cuarta vía de algunas estaciones que tenían hasta 7 vías, como la balnearia, ni todos los intercambiadores que había en la zona de la ciudad capital, ni el tercer riel, que varios ramales cortos tenían el famoso tercer riel, ¿no? O sea, que en realidad lo que yo estoy planteando son 1.800 kilómetros de vía de extremo a extremo de cada ramal dentro del territorio cordobés. Esto también lo aclaro, porque en la audiencia hay muchos amigos ferroviarios que me van a decir mucho más claras, mucho más si contamos también todos estos pequeños, esto que acabo de aclarar. Entonces, en el norte de Córdoba, la región más poblada de la provincia de Córdoba hasta la llegada del ferrocarril, se construye una cantidad de vías similar, un poco menor, pero similar, a los otros 2 tercios, el tercio central y el tercio sur. El tercio sur es el que nos interesa porque es el que vamos a comparar con la colega Mariel Galo en la segunda parte. Y acá empezamos a ver la diferencia. Primera diferencia, en este tercio norte hay muchos ramales norte-sur, que casi no los hay en el resto. Segunda diferencia, en este tercio norte predomina el ferrocarril de trocha angosta, el de trocha de 1 metro. Tercera diferencia, este tercio norte tiene grandes zonas sin ferrocarril. Está rodeada, acollarada por líneas férreas, pero no la cruza ninguna línea férrea la llanura aluvial de la Mar Chiquita, ni las sierras bajas del norte de Córdoba, ni las salinas, donde apenas cruzan 2 ramas. Entonces, allí empezamos a notar estas pequeñas diferencias. Vamos a la siguiente, Pablo. Caminos y vías. Aquí vemos los caminos históricos hasta 1870 y al lado, volvemos a poner el mismo mapa, que nos va a mostrar, debería aparecer, Pau, ahí si apretás, ahí está, pone play. Vemos allí la diferencia en transformadora del espacio que significó el ferrocarril. De aquellos caminos norte-sur, pocos, y sorteando más o menos los mismos accidentes geográficos, vemos después estos ramales este-oeste y mucha más conectividad a partir de la instalación de las primeras líneas férreas. Algo muy importante es que ustedes dirán, se nota, Carlos, que tampoco hay tantos caminos en las zonas donde no hay vías férreas, y es verdad. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un estudio, y esto es muy importante, y lo estamos empezando a hacer, y cuesta muchísimo hacerlo, un estudio de qué capitales eran, cómo se conseguían los capitales en el exterior para lo que eran las líneas férreas privadas, y cómo había una competencia entre empresas para hacer líneas férreas por todo el territorio de la provincia, en realidad del país, y que no había un patrón, diríamos, ¿cómo decirles? Alguien que dije, un patrón estabilizador, es decir, alguien que dijera, esta línea va a ser inviable. Las líneas las hacían igual. ¿Por qué? Y esto es importante que lo estudiemos y lo sepamos y lo digamos, porque los asesores financieros, asistentes financieros, los agentes financieros de Argentina, de casas extranjeras, buscaban el dinero en el exterior para hacer líneas férreas y muchas veces, y está en los documentos que podemos ver, mentían sobre la cantidad y calidad de los recursos que se podían conseguir, sobre la accesibilidad de determinados recursos. Entonces
los capitalistas ingleses, en su mayoría, y franceses y norteamericanos el resto, invertían en acciones, ponían dinero en estas bolsas de capital para luego construir líneas férreas, que a veces competían entre sí por los mismos recursos y en la misma dirección. Un ejemplo claro de esto, clarísimo de esto, son las dos líneas paralelas al Río Dulce, que aquí no salen, porque es Santiago del Estero, pero las dos líneas de ferrocarriles paralelas al Río Dulce, una del lado sur y otra del lado norte, que se hicieron en Santiago del Estero, separadas por menos de 40 kilómetros una de otra. Entonces, allí, o el ramal que ustedes ven, que llega ahí al centro de San Luis y va hasta Villa Dolores, y que en realidad ese ramal debía seguir hacia el norte para conectar con La Rioja, Catamarca, y se dieron cuenta que eso era inviable, que no había ni los minerales, ni los recursos, ni la población que le habían dicho en Inglaterra que debía haber. Entonces, es muy importante que sepamos esto, porque si no tendemos siempre a creer en el ferrocarril solamente en su parte positiva, en su parte de conectividad, en su parte de desarrollo de la sociabilidad, de una nueva sociabilidad en los pueblos y en las estaciones, y nos olvidamos también de esto, porque ¿qué pasó con esto? Que esos ramales inviables después pasaron a ser administrados por el Estado-Nación. Entonces, hay consecuencias en la toma de decisiones privadas. Vamos a la siguiente. En 1900, porque nosotros vemos el de 1953, pero si nosotros nos centramos en 1900, que es más o menos la época en la que también va a hablar la colega del sur, solamente estos eran los ferrocarriles en el norte de Córdoba. El ramal Córdoba-San Francisco, el Córdoba-Tucumán, el Córdoba-Cruz del Eje y la unión entre los dos ramales de Dianfunes a Cruz del Eje. Eso era todo en 1900. Cuando en 1900 la cantidad de vías férreas de la llanura pampeana era mucho más grande. Entonces, seguimos poniéndole peros, ese adversativo tan odioso, se lo seguimos poniendo a un montón de conceptos y concepciones que teníamos, o que yo dije al principio. Dije al principio que en el tercio norte, más o menos, la cantidad de vías férreas que se construyeron es más o menos parecida al tercio central y al tercio sur. Claro, pero en 1900, cuando el resto ya estaba construido, en el norte no. Entonces, fíjense ustedes que además de tener menos vías férreas, de tener otro tipo de trocha predominante y tener otra direccionalidad, en el norte de Córdoba, también el desarrollo ferroviario fue más tarde. Importantísimo que lo vayamos teniendo como característica. Fue más tarde. Siguiente, Pablo. Lo que nosotros encontramos en las discusiones, sobre todo en la Cámara de Senadores, el lugar donde más se discutía, volvé atrás, Pablo, volvé atrás. Lo que más vemos en esas discusiones es los argumentos por los cuales determinados senadores pedían que se construyeran líneas férreas. Y vamos a escuchar, y vamos a leer, mejor dicho, que predomina el concepto de conectar en estos ramales. Les voy nombrando de a uno, Pau. En el ramal Córdoba-San Francisco, para conectar Córdoba con el este, con las colonias del este. Córdoba-Totoralejo, o sea, Córdoba-Tucumán, era conectar el centro del país con el norte del país. Era claramente la línea Córdoba-Tucumán, fue una línea política del Estado. O sea, la necesidad de conectar el norte argentino con el centro, incluso con un tipo de ramal que no se conectaba por su trocha con el ferrocarril central argentino, porque eran empresas de distinto tipo que después pasó al Estado, bueno, todo lo que sabe. El ramal Córdoba Noroeste, o sea, el ramal de Córdoba Serra. Yo les he puesto las puntas para que sea más fácil ubicarnos a quienes estamos aquí. Siguiente. También el de Córdoba Comechingones, en el centro del departamento Río Primero, era un ramal que salía del ferrocarril central argentino para cortar la llegada a Córdoba. El ramal Unquillo-Guiñazú, del fracasado tren de las Sierras Chicas. Siguiente.
el Deán Funes Cruz del Eje, donde claramente en la discusión en el Senado se plantea que la necesidad de unir estas dos grandes estaciones que eran Deán Funes y Cruz del Eje. Siguiente. Deán Funes Sever y sus variantes, o sea, el ramal, digamos, de lo que es la ruta 17, es clarísimo, es el ramal que yo más estudié, y es clarísimo en ese ramal como toda la argumentación del ingeniero Boasi para decir todos los kilómetros que se van a salvar, todos los problemas de logística en la estación de Anfunes y en la estación Alta Córdoba que se van a salvar con este ramal. Y cómo va a permitir una más rápida conectividad con Cuyo y con el noroeste hacia los puertos de Santa Fe, este ramal. Y siempre hablando de la conectividad. Pero después encontramos otros argumentos para otros ramales, Pau. Se resuelve la comandante Leal Pinas, clarísimo. Una vía férrea para explotar el monte. Vamos a ver varias de estas para explotar el monte. Pinas es hoy el Parque Nacional Tras la Sierra. Córdoba Malagueño, clarísimo. Siguiente. Carolla el Manzano, un ramal básicamente industrial, ¿no? Básicamente minero. Río Primero Gutenberg, el ramal que iba de Hammerskraid a Sumampa, que aquí yo lo acorté al trecho, al sector norte. Río Primero Gutenberg, las discusiones son espectaculares, porque es un ramal muy tardío. Este ramal se inaugura en el año 32 y claramente la empresa del Ferrocarril Central Argentino plantea entre sus argumentos el desperdicio que significa en la riqueza nacional no explotar esos montes. Pero así lo dice como lo estoy diciendo. Por lo menos así lo dicen los senadores que hacían lobby para el Ferrocarril Central. El Ferrocarril San Francisco Mortero, muy interesante la documentación que hay al respecto sobre su documentación y el tema de las colonias agrícolas y cómo tenía que funcionar este ferrocarril para sacar rápidamente las grandes riquezas de estas colonias, así lo dicen. Siguiente. El intercambiador Cruz Mojada, en la zona minera de Deán Funes, importantísimo para poder tener las canteras, acercar las vías férreas a todas las canteras que había alrededor de Deán Funes, que eran varias. Siguiente. Creo que bueno, ahí estamos. Eso con respecto a las líneas que se hicieron, algunas más para conectar y otras más para explotar. Y ahora ya vamos terminando, vamos a hablar ahora de el cambio social producto de la llegada del ferrocarril al norte. ¿Pau? Las estancias y poblaciones preexistentes controladas por élites ganaderas y prebendarias del Estado provincial. ¿Qué pasó con estas élites? Estas élites en el norte de Córdoba, que vivían básicamente de grandes y gigantescas estancias explotadoras de ganado con muy poca producción agrícola y prebendarias del Estado provincial, donde estas élites eran a la vez las que se turnaban entre jefe político, juez de paz, directora de la escuela, es decir, la forma que tenía la élite gobernante de lograr lealtades en la élite dirigente de las regiones, era otorgándole a esa élite dirigente de las regiones, otorgándole determinados cargos que el Estado provincial en ese entonces podía ofrecer, que básicamente eran juez de paz, algún comisario, alguna directora de escuela y el jefe político. Eso eran básicamente lo que estas élites del norte tenían. Pero los cambios poblacionales en cantidad y distribución y económicos producidos luego de la llegada masiva de los inmigrantes empezó a generar una disputa social por quienes iban a controlar el territorio, los recursos y administrar esos pequeños pueblos, que en ese entonces eran pequeños, que iban surgiendo a orilla de las vías. Esto generó primero un cambio poblacional, es decir, surgieron pueblos donde antes había apenas aldeas o una población dispersa. Por otro lado, la vieja élite dirigente tuvo que luchar contra una élite emergente que también disputaba el poder y pedía administrar los recursos, y se generó también conflictos entre las élites que, bueno,
Eso se ve en cada pueblo y en cada departamento cómo se fue resolviendo. Pero había un sector comercial, ahí está, tensiones de élites locales y regionales entre ellos y con los poderes provinciales. Estamos ahí, Pau, volver un para atrás. Va a haber un sector comercial, porque yo nombré la élite terrateniente y estos nuevos inmigrantes que llegan y estos pueblos que se forman, pero esa élite terrateniente tenía una, diríamos, dispersión del capital que también iba hacia lo financiero y lo comercial. Y esta élite terrateniente también ponía reparos a la llegada del ferrocarril o resistencias, como estudió Laura Valdemarca, o resistencias comerciales en el intercambio y adaptaciones que esta élite hacía para no perder ni su riqueza ni su poder en el norte de Córdoba. Realmente interesantísimo, que obviamente no es para plantearlo, ¿no? Pero sí estamos hablando de una zona que tenía mucha población con una élite dirigente consolidada. Y esa es por eso la llegada del ferrocarril va a generar disrupciones y también resistencia, ¿no? Nuevas formas de participación política. Fíjense ustedes que Córdoba habilita la ley de municipios, que hubo dos leyes al final del siglo XIX y después dos a principios del siglo XX, que permitieron la asimilación de esa élite emergente, en funciones en los municipios. Interesantísimo cómo se va dando el proceso, ver las listas, las papeletas de votación con los nombres de quiénes son los primeros candidatos a intendentes cuando recién se habilita la disputa municipal. Es interesantísimo, que va más allá de los dos partidos hegemónicos de entonces, que era el conservadurismo y el radical. Siguiente, Pau. Desplazamientos y sustituciones o no de élites dominantes locales y regionales derivados de este cambio. Es decir, lo que nosotros estamos viendo a medida que analizamos documentos, el trabajo de algunos colegas, vemos cómo en algunos casos la élite se vio desplazada, se tuvo que ir a otro lugar, actuar como élite disponible, como una élite disponible, o en otros lugares directamente se vio sustituida y quedó como una élite residual, una élite que lo que podía brindar, ya hay estudios fantásticos en Córdoba sobre los casamientos intraélite e interélites, esa élite en decadencia, esa élite, diríamos, residual, que ofrecía lo que tenía, que era prestigio y apellido, para la nueva élite comercial, financiera e industrial que surgía en algunos de estos pueblos del norte de Córdoba. Siguiente, Pau. Bueno, la nueva dinámica en las relaciones de clases que surgieron o que se aceleraron, eso también habría que analizarlo, con el ferrocarril, nuevos sectores populares. Cambio en su composición, acá paramos aquí. Estos sectores populares tradicionales era la peonada clientelar de estas élites ganaderas. Los sectores populares post-ferrocarril en la zona de influencia de las líneas del ferrocarril van a ser sectores populares más obreros, más proletarios, más urbanos, que también van a engrosar a la peonada rural, pero con otra mirada, con otra dinámica, ¿no? Y fundamentalmente una composición distinta. Son fundamentalmente inmigrantes del exterior o de otras provincias argentinas, no siempre del norte, muchas del litoral, mucho inmigrante para trabajar en los campos del litoral, y mucho inmigrante ideologizado, que va a hacer que los sectores populares entonces pasen de una peonada cuasi servil, clientelar, a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en el norte de Córdoba, a verdaderos núcleos de resistencia obrera y de organización que hubo en la década del 20 y del 30 en algunas ciudades del norte de Córdoba. Siguiente. Las élites local, regional, la élite con poder, la élite dirigente, la élite residual, la élite emergente que iba surgiendo en estos pueblos, esta élite que hablé recién que queda disponible, y la élite tradicional, la élite que va a quedar como residuo de la época colonial. Esta élite antes
abroquelada en sí misma, va a ver surgir todas estas variables de élite, todas estas variables diríamos, dentro de su misma clase, que la va a hacer tener una dinámica distinta. ¿Mm? Y, como dice Javier Moyano en uno de sus trabajos, cómo terminan encontrando esta élite, la élite tradicional y la élite disponible, terminan encontrando lugar en la universidad, en la educación y en el poder judicial. Se producen otras redes personales. Miren, obvio que antes del impacto de la llegada del ferrocarril en el norte de Córdoba había redes personales, lealtades múltiples y faccionales en la dirigencia política, en la élite dirigente. Pero esta incorporación de un elemento moderno como el ferrocarril que trae un nuevo tipo de comercio, un nuevo tipo de circulación y nueva población, va a hacer que esas redes personales, esas lealtades y ese faccionalismo cambie. Es decir, va a ser distinto. No es que se inventa algo nuevo, sino que cambia por el impacto disruptivo del ferrocarril, pero a la vez con las resistencias típicas, ¿no? Siguiente, Pau, ya vamos terminando. Adaptabilidad a los cambios. Bueno, esto lo estudia mucho Laura Valdemarca, también Moyano y otros historiadores en Córdoba, cómo las zonas de exclusión donde no pasó el ferrocarril, las clientelas cautivas, las alternativas de transporte que se generaron, como lo tiene bien estudiado Martín del Prato, con el tema de cómo con el ferrocarril surgen más mensajerías. Y uno tendría que creer, dice Martín del Prato con total racionalidad, dice uno tendría que creer que el ferrocarril surge y las mensajerías a caballo desaparecen. Sin embargo, aparecen más mensajerías a caballo con el ferrocarril. Y bueno, primero, por la dinámica del transporte, y segundo, porque la vieja élite necesitaba otra movilidad que a veces no llegaba a los lugares donde ellos estaban, ¿no? Y es interesantísimo este trabajo que realiza, por ejemplo, Martín del Prato sobre las mensajerías en Córdoba. Y después la reinversión del capital. No es que la vieja élite terrateniente ganadera del norte de Córdoba se queda. No, hay una reinversión en cuestiones financieras muy, muy importante. Hay estudios en Dianfunes realizados sobre cómo se reinvertía, esta vieja élite reinvertía el dinero en préstamos y en cuestiones financieras, ¿no? Bueno, los aventureros y pioneros, capítulo aparte, lo vamos a dejar para alguna charla y conferencia, muy interesante y muy divertido también. Creo que ahí ya vamos terminando. Implantación de instituciones de regulación social. La llegada del ferrocarril en el norte de Córdoba, por lo menos que es donde yo estoy hablando y estudiando, hizo ampliar el abanico institucional del Estado. Primero con instituciones de coerción, como instalando comisarías, policías, agentes en todos los pueblos. Esos documentos son maravillosos. La jefatura política. Luego instituciones de cohesión, la competencia entre el Estado Nacional y el Estado Provincial para crear escuelas, en esa época es maravillosa, y allí pueden ver cómo está la necesidad de la creación del sentido de cohesión con las escuelas, ¿no? Y de administración. El registro civil, se multiplican las cantidades de registro civil en menos de 10 años, y la creación de más y más y más municipalidades en cada estación de tren. Todo esto, lo que vamos viendo allí, son las nuevas, volvé para atrás para un segundito, son las nuevas, los cambios que se producen, no de manera revolucionaria ni rápida, algunos sí, otros no, o sea, es todo más complejo. O sea, lo que nosotros los historiadores de los ferrocarriles nos gusta siempre decir, el ferrocarril llegó y revolucionó, sí, pero con mucha resistencia, con mucho cambio y con mucha variación, ¿no? Con mucha variación. Era muy común que un pueblo tuviera primero la policía y después, mucho después, la municipalidad. A veces con 20 años de diferencia, la llegada del primer policía y la municipalidad. Allí hay claramente un mensaje político de la élite dirigente de la capital,
¿no? De la que designaba a los comisarios. Bueno, o sea, es mucho más rico y más diverso de lo que creemos. Siguiente. Y las conclusiones son medias larguitas, pero caben todas en ese. La primera es que los mercados estaban débilmente articulados, la economía del área se caracterizaba por el autoconsumo, escaseaba la moneda, las vías de transporte eran precarias, existían deficiencias en la disponibilidad de la información para la toma de decisiones y en la seguridad para la circulación de bienes y mercados. Esto es el panorama del norte de Córdoba antes de la llegada del ferrocarril. Siguiente. La creación e instalación, con el ferrocarril, la creación e instalación de nuevas instituciones derivada de la construcción del ferrocarril y de la llegada masiva de inmigrantes generará una disputa de poder entre las élites, una élite emergente que gana poder y transforma la vieja oligarquía en una élite residual que tendrá que elegir entre transformarse en élite tradicional o en tratar de ocupar espacios de poder como una élite disponible. Concluyendo, y esto sí son conclusiones teóricas basadas en los documentos que venimos analizando, en la mecánica de acceso a diferentes estamentos de poder será clave tanto la cuestión de los matrimonios y el parentesco, como de la oportunidad de ascenso que daban los estudios superiores en la universidad, y el nuevo régimen municipal de 1923 que creará una arena de disputa entre la aristocracia de la tierra broquelada en torno a sus estancias y a los pocos cargos públicos existentes, y la nueva burguesía comercial e industrial que verá en el manejo de las instituciones municipales una forma de vinculación con los poderes superiores, a la vez como una alternativa de ascenso social. Entonces, esto no se hizo sin resistencia, esto no se hizo sin adaptación, como dije recién, esta misma élite que yo nombro allí, abroquelada a sus estancias, que reinvertía el dinero en préstamos, en cuestiones financieras, no solo préstamos, sino acciones, etc. O sea que bien complejo el panorama. ¿Por qué bien complejo en el norte? Porque había una sociedad heredera de la época colonial, del siglo XIX, muy consolidada y con su propia dinámica social. Y terminamos, Pau, con ese cartel que es representativo de lo que implicó el ferrocarril, ¿no? Los nombres de las estaciones, Gutenberg, Elcano, nombres de personajes famosos, otros nombres de próceres argentinos o cordobeses. Bueno, realmente capítulo aparte y tema del cual ya habló un poco Carmen Moyano en su excelente exposición el mes pasado, pero aquí con este cartel donde en el pleno desierto del norte de Córdoba hay una estación homenaje al creador de la imprenta, es como mínimo llamativo y nos tiene que llamar la atención para futuras investigaciones. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Gracias, Carlos. Voy a revisar, como no estaba viendo la pantalla, si hay alguna consulta y si no, si... Pero las dejemos para el final. Vamos para el final, perfecto. Perfecto. Tenemos los 15 minutos de atraso de lo que fue el problema con la grabación, o sea que estamos... Perfecto. Vamos a presentar la siguiente disertante, Mariela Alejandra Gallo, licenciada y profesora de Historia, vicedirectora y docente de la Cátedra Historia en nivel medio. Ejerció la docencia también en el nivel terciario. Su trabajo de tesis tuvo como asesor al doctor Félix Luna, con quien mantuvo una hermosa amistad hasta su muerte, y aún hoy mantiene contacto con su hija Felicitas Luna. Dicha investigación sobre el ferrocarril y Huinca-Renanco fue publicado por la provincia. Pedimos, por favor, a tener cuidado con los micrófonos, así no interrumpimos la transmisión. Hay un asistente, Yamil, que tiene el micrófono abierto. Agustina tiene el micrófono abierto. Les pedimos, por favor, así podemos continuar. Bueno, su trabajo de tesis, entonces retomo, tuvo como asesor el doctor Félix Luna, con quien mantuvo una hermosa amistad hasta su muerte. Aún hoy mantiene contacto con su hija Felicitas Luna. Dicha investigación sobre el ferrocarril y Huinca-Renanco fue publicado por la provincia.
obtuvo premios a nivel nacional y provincial con trabajos junto a sus alumnos sobre distintas temáticas históricas. Ha participado de distintos congresos y encuentros de historia regional como expositora y fue presidenta de la Junta Municipal de Historia. Así que es un placer tenerte hoy con nosotros, Mariel Galo. Te damos la bienvenida y te dejo para que puedas presentarte y yo voy preparando tu presentación. Hola, buenas noches. No sé si me están escuchando bien, Sí. porque yo estoy teniendo unos problemas de audio para escucharlos a ustedes. ¿Se está escuchando bien? ¿Había interferencias con ¿Yamil? otro micrófono? Yamil es Mariel. Está bien. A ver, voy a silenciar. Yamil es mi hijo que está conectado, estoy conectado estoy conectado con su correo. Está bien, pero lo que te pedimos, por favor, que silencies el micrófono. Se escuchan muchas interferencias. Gracias. Voy a compartir tu pantalla, entonces, Mariel. Estamos listos. Ahí se escucha mejor. Sí. Mi nombre es Mariel Galo, soy profesora y licenciada en Historia. Quiero agradecer especialmente a la Red de Museo de Jesús María y a Historia Sur Cordobesa por haber pensado en mí para representar el sur. La verdad que es un honor. Felicito al colega anterior. Y bueno, yo quiero aclarar que mi trabajo de investigación con respecto al ferrocarril tiene que ver un poco con la historia de mi pueblo. Si bien voy a tratar de comparar un poco lo que dijo mi colega, mi disertación va a estar basada sobre todo en el nacimiento de mi pueblo en relación al ferrocarril, ¿sí? Puede pasar la primera. En esta regiones, ¿sí?, en las que eran consideradas antes de la llegada, digamos, de las poblaciones blancas, y eso eran las denominadas tierras de Blanco. Blanco se ha ubicado bien en el sur, en el departamento de General Roca. En la pedanía Juárez, que a 25 kilómetros ya tenemos Realicó, que ya forma parte de la provincia de La Pampa, digamos, de la provincia de Córdoba, ¿sí? Estas tierras, sí, ubican en aquella figura en cartas topográficas, como se puede ver ahí en el Power, en el próximo Power también, donde se ve la línea lanzada. ¿Sí? Disculpe, Mariel, se escucha muy mal el sonido. No sé si quiere probar apagando la cámara por las dudas, sea lo que le está haciendo interferencia en cuanto al internet, o si quiere probar con auriculares. Si no, la otra opción puede ser que me conecte con el teléfono. Y ustedes... Ahí se escucha mejor, me parece. Pero me parece que con el teléfono vas a solucionar rápido el problema. Sí. ¿Cuál sería el problema? Se corta. A lo mejor, Yamil, lo que podés hacer es bajar el volumen de los parlantes. Eso te solucionaría mucho. Si bajas el volumen de los parlantes, de la salida de tu sonido. Porque cuando arrancamos escuchamos muy bien, pero ahora no. Si no, puede ser que me conecte con el celular. A mí. Sí, por eso, conectate con el celular, pero a mí me parece que ahí lo tenés muy fuerte de parlantes, la salida, y esa salida se vuelve a meter en el micrófono.
Ahí tendrías que apagar el micrófono de la conexión primera que tenías y habilitar la de la segunda. Ahora me escuchan mejor. Ahora me escuchan mejor. Sí, pero Vas a tener que pagar uno. claro. Apagar la primera conexión de María. Esa silenciala, porque si no hace eco. No. Hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí me pueden escuchar mejor. Perfecto. Ay, bueno, mil disculpas. Tuvimos No, algunos tranquila. inconvenientes técnicos entonces. No hay problema. Bueno, arranco de vuelta entonces. Voy para atrás. Bueno, mi nombre es Mariel Galo, sí. Bueno, felicitar primero a mi colega que estuvo anteriormente en su disertación. En el caso mío, yo voy a hablar sobre todo más en relación al ferrocarril, pero en relación al nacimiento de mi pueblo, que fue mi tarea de investigación en su momento, en mi trabajo de tesis y licenciatura, donde Huinca Renancó, digamos, figura en las cartas topográficas, que está ahí en la primera parte del Power, ¿sí? Figura a fines del siglo XIX como una laguna. ¿Por qué? Porque Huinca Renancó significa pozo de agua del cristiano o pozo de agua para el hombre blanco, ¿sí? Y entonces figura como aguada en esas cartas topográficas. No sé si pueden pasar el Power. ¿Sí? Ahí se puede ver en esa carta topográfica, ¿sí? Donde se ve a Huinca Renancó como una aguada. En la próxima también se ve a Huinca como una aguada, ¿sí? Lo que hay que aclarar que estas tierras pertenecían en algún momento a lo que se denominaba el Gran Desierto o el mal denominado Gran Desierto. Huinca Renancó se halla ubicada en el centro del país y de alguna manera por eso después va a ser centro de comunicación de las vías férreas, ¿sí? Nosotros también tengo que aclarar que tuvimos un litigio, que es en el Power siguiente, con la provincia de San Luis por estas tierras, ¿sí? Que tenían que ver, esas tierras, van a ese litigio, se dio en 1883, a fines del siglo XIX, donde esas tierras, sí, estaban en litigio con San Luis, y bueno, por arbitraje en ese momento de Julio Argentino Roca, a Córdoba se le va a asignar lo que fue después del Departamento General Roca, donde se encuentra mi pueblo, y a San Luis se le dieron otras tierras al sur del paralelo 36. De alguna manera los ferrocarriles van a responder a la inserción de la Argentina en el mercado mundial, produciendo carnes y cereales, y a su vez también está respondiendo a la modernización del país. De alguna manera, el ferrocarril, ¿sí? Va a traer a estas tierras ese progreso o esa instalación de un montón de pueblos que van a ir naciendo a la vera de los ferrocarriles, ¿sí? Hasta este momento, en la zona donde se encuentra Huinca Renancó, lo que pasaba era que se había producido cierto atraso, prácticamente eran estas como tierras de nadies que van a ser subastadas a partir de 1883 a grandes terratenientes, un poco respondiendo a ese modelo bastante latifundista de la tenencia de la tierra. Esos loteos o primeros loteos de estas tierras van a ser, ¿sí? Loteados en Capital Federal, porque como ya dije anteriormente, estas tierras no tenían asignación, ¿sí? Al Departamento General Roca, porque estábamos en litigio con San Luis. Si nosotros observamos, ¿sí? Un mapa de las líneas férreas, ahí es donde está marcado la flechita, es donde está Huinca Renancó, responde ese tendido de líneas férreas
al modelo agroexportador, ¿sí? Digamos, partiendo de dos bases, digamos, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, se abren como abanicos por el interior de la pampa húmeda, con el objetivo de la extracción, sobre todo de carnes y cereales, para luego un mercado externo. El ferrocarril, en nuestra o en mi región por lo menos, facilitó el movimiento colonizador, facilitó, ¿sí?, el traslado de mercaderías, de personas, facilitó también, de alguna manera, el aumento del valor de las tierras en esta región, facilitó, de alguna manera, también en la instalación de las primeras, ¿sí?, colonias agrícolas, y después, ya lo voy a comentar, el futuro pueblo, ¿sí? Pero tampoco hay que desconocer que el ferrocarril también, y algunos autores también hacen hincapié en eso, en que tuvo algunos aspectos negativos, digamos, en la consolidación de ese modelo de crecimiento hacia afuera, ¿sí? Marcó bastantes desigualdades regionales entre las regiones que estaban, de alguna manera, cursadas por el ferrocarril, y aquellas que quedaron, digamos, fuera de ese sistema, ¿sí? Por suerte, en el caso de mi pueblo, Huincarrenancó, se haya ubicado en el centro del país, respondiendo un poco a ese modelo. Por eso el progreso va a estar relacionado íntimamente con el ferrocarril, ¿sí? Se habla de ese crecimiento hacia afuera porque en realidad un poco respondió a ese sacar materia prima y exportarla principalmente a Inglaterra, que era nuestro principal comprador de ese momento, ¿sí? Una función netamente exportadora, ¿sí? Que generó también, y hay que decirlo, una dependencia económica sobre todo de Inglaterra, que va a ser nuestro principal comprador, ¿sí? Y esas concesiones un poco a perpetuidad, que se dio a fines del siglo XIX y parte del siglo XX, principio del siglo XX, de las concesiones a las compañías extranjeras, ¿sí?, de los servicios ferroviarios. En el caso de la localidad en la cual yo habito, que es Huincarrenancó, hubo dos iniciativas, podríamos decir, en relación al tendido de las líneas ferroviarias, y en relación a esas líneas ferroviarias, de alguna manera, había una iniciativa del Estado local, ¿sí?, y una iniciativa que tenía que ver con manos extranjeras. Yo quiero aclarar que las líneas férreas que van a cursar, por lo menos la población de Huincarrenancó, van a ser dos. Va a ser la línea de ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, ¿sí?, que ahí, no sé si lo alcanzan a ver ahora, si me lo pueden pasar al Power. Bien. La Buenos Aires al Pacífico, ahí está cuando se le concede a Clark, que era el que tenía la concesión en ese momento para la creación del Buenos Aires al Pacífico, que en realidad Clark se la concede a Buenos Aires al Pacífico en el tramo entre Buenas Esperanzas, ¿sí?, Mercedes primero Buenos Aires y después con Mercedes en San Luis, que es la línea que va a conectar con Buena Esperanza, que es la que va a pasar por Huincarrenancó. Y otra línea que pasó también de concesión privada extranjera, en este caso inglesa, va a ser Buenos Aires al Pacífico. En ese caso, el Buenos Aires al Pacífico va a ser, digamos, el ferrocarril que va a unir a Huincarrenancó con las estaciones hacia el sur y La Pampa, y va a terminar conectando, ¿sí?, a Huincarrenancó con Bahía Blanca. He de destacar, ¿sí?, que las líneas férreas, por lo menos en la región que estamos analizando, responde a ese modelo agroexportador, llegando a ser Huincarrenancó, ¿sí?, un gran centro de comunicación. De hecho, eso lo vemos, por ejemplo, en Huincarrenancó tenemos la posibilidad de tener hasta 2 estaciones ferroviarias. ¿Por qué? Porque la primera, que se inauguró en 1901, cuando llega el ferrocarril a Huincarrenancó, era de tercera categoría, ¿sí? Que esa estación después se decidió trasladarla, no se demolió. Y sí, hasta 1908, cuando se crean los talleres ferroviarios, ¿sí?,
que bueno, no sé si pueden seguir pasando ustedes el Power, ahí se veía cuando se crean los talleres ferroviarios y eso. Esos talleres donde se llegó a trabajar mucha cantidad de gente, quedó insuficiente la estación. Al quedar insuficiente fue necesario construir otra estación, que es una estación que se llaman de categoría especial, como la de Chacabuco, la de Junín. Ese tipo de estación tenemos en mi pueblo. Eso habla entonces de la importancia adquirida a través del ferrocarril por estos pueblos que se iban creando. El pueblo en el cual después va a tomar el nombre de la estación se llama Huinca-Renancó, pero primero se llamó Villa Torroba. No sé si pueden pasar, ahí están las primeras manzanas en las que se... Esta sería... Ahí estaban las líneas férreas, ¿sí? del trazado del Buenos Aires al Pacífico. A continuación está el ferrocarril sur, ¿sí? Que conectaba a Huinca-Renancó, que está marcado ahí con Bahía Blanca. Ese es el acta de designación de la estación Huinca-Renancó, que es esa la que yo les comunicaba recién. Ese es el acta donde Emilio Civit, el ministro de Obras Públicas de la Nación, pide al Estado que se designen los nombres de las estaciones, de los kilómetros 35, que corresponde a Ranqueles, del kilómetro 55, que corresponde a Huinca-Renancó, y del kilómetro 75, que correspondía a Villa Huidobro. ¿Qué hacían en general? Y ahí en el acta se puede ver muy bien. Trataban de buscar el nombre, o más o menos mantener a veces los nombres con los que se conocían esos lugares. De hecho, Huinca-Renancó en las altas ahí figura como el cristiano. ¿Por qué? Porque en realidad los primeros grandes terratenientes que van a llegar a esta zona va a ser Arza, Espinosa, Cook, luego va a llegar Torroba y Hortal, Crespo, que son grandes latifundistas, ¿sí? Que tienen miles de hectáreas aledañas a lo que después va a ser el pueblo, ¿sí? Cuando se hayan terminadas las estaciones, ya les decía, de tercera categoría, que es como la que tiene la mayoría de la línea, autorizan el nombre de Huinca-Renancó para la estación en el cual se va a desarrollar mi pueblo. En relación a eso, en 1904, ahí está la foto de la primera estación, digamos, que era igual a la mayoría de la red ferroviaria, y después va a resultar totalmente insuficiente. ¿Pueden pasar el otro? Bueno, lo que se puede ver en relación al ferrocarril, en relación a Huinca-Renancó, es que cada vez es mayor, ¿sí? Yo tuve acceso a estadísticas de ferrocarriles argentinos, donde se puede ver cómo lo que se transportaba por ferrocarril desde la estación Huinca-Renancó. Que primero no había ninguna determinación de qué productos se portaban, pero sí después, con el paso del tiempo, uno va viendo el auge adquirido por la zona. Primero eran generalmente ganados ovinos, que después va a ir desplazando, va a ser seguido desplazando, va a ser los ovinos, y después sobre todo cereales, sobre todo trigo y maíz, que van a ser sobre todo las principales exportaciones, por lo menos desde mi pueblo. En relación a esto, el señor Torroba y Hortal decide en 1904, le da la orden a su apoderado Llorente, ¿sí?, que inicie los trámites necesarios para la creación de una villa. Esos trámites, digamos, y esa autorización llega en 1904. Esa villa, sí, se va a fundar como Villa Torroba. Digamos que eran primeras 30 manzanas, si me pueden pasar el power, ahí se va a ver cuáles eran las primeras 30 manzanas. Ahí es cuando lo que yo le estaba informando de que la autorización, digamos, el pedido que pide Torroba para la creación de la villa. En el próximo, ¿sí?, power, se puede ver el acta de concesión de los permisos, digamos, para esa creación de esa villa. Esa documentación, bueno, la pude extraer yo del Museo de La Plata,
Y aquí se ven las primeras 30 manzanas, podríamos decir, junto con el power siguiente, ¿sí? Donde se ven un costado las primeras 30 manzanas, ¿sí? Y el resto, que son todos los latifundios y las estancias aledañas al pueblo. Esa Villa Torroba, ¿sí? El loteo fue muy exitoso, generalmente esa Villa Torroba, en el próximo Power se va a poder ver, donde se ve un poco cómo se fue poblando el pueblo, tiene que ver con el color negro, esos primeros 30 manzanas, ¿sí? Y cómo se fue poblando a medida que iba pasando el tiempo, que generalmente ahí, si ustedes alcanzan a ver, está la estación y los terrenos ferroviarios. El pueblo responde un poco al tendido de las líneas férreas, ¿sí? Que corren en horizontal, y el pueblo se fue armando, y de hecho las vías hasta el día de hoy separan el pueblo en norte y sur. Lo que está en negro es el primer loteo de la Villa Torroba, lo que está en color naranja corresponde al otro loteo de otro gran terrateniente que lindaba con Torroba, que en 1908 va a lotear otra parte de su campo para crear lo que se llamó la Villa Crespo, ¿sí? Y después, bueno, se fueron lotando, como por ejemplo en la década del 20, lo que está en verde, en la década del 30 muy poco, porque ya lo voy a aclarar, lo asestó muy fuertemente esta región, la crisis del 30, y lo que está en color rojo ya es la década del 40, que es una máxima expansión, digamos, del poblamiento en Huinca-Renalcó. Lo que sí hay que decir, ¿sí? Que los lotes, digamos, más requeridos generalmente eran cerca un poco de la estación. Digamos, el ferrocarril estuvo íntimamente relacionado con el crecimiento y desarrollo del pueblo, más allá de los aspectos negativos que yo informé. En este caso, a Huinca le trajo mucho progreso. ¿Por qué? Porque se encuentra en el centro del país, fue nudo de comunicación, se asentaron o se tendieron 2 líneas férreas, quedó como nudo de comunicación hacia el norte de Córdoba, hacia el sur con la conexión con Bahía Blanca, hacia el este con el puerto de Buenos Aires y hacia el oeste con la conexión con Mendoza, que de hecho el Buenos Aires al Pacífico iba a llegar hasta Chile, y esa era un poco la idea de esa conexión. Sí me gusta rescatar a mí, sobre todo, lo que tiene que ver con las vivencias y con lo que tiene que ver con la población. De alguna manera, a Huinca comienzan a llegar primero los grandes terratenientes, pero después comienzan a llegar la gran masa inmigratoria que respondía, ¿sí?, al modelo, a esta gente atraída por encontrar una vida mejor. De hecho, muchos fueron primero a Buenos Aires, los hemos podido rastrear por los apellidos, otros se instalaron en Santa Fe, y al no encontrar allí a veces una mejora en su calidad de vida, veían en esta posibilidad de estos nuevos tendidos a principios del siglo XX, porque Huinca se conecta a partir de 1901, veían esa posibilidad y la instalación de los talleres ferroviarios, veían la posibilidad de instalarse en Huinca con fondas, con almacenes de ramos generales, con de alguna manera pequeños rancheríos. No quiere decir que cerca de Huinca-Renalcó, lo que fue después Villa Torroba y lo que fue después Villa Crespo, no hubiera población antes. En los grandes latifundios, sí, había población, que no hay mucho registro de eso, sí, que a veces, sí, cuando el pueblo empiezan a prosperar y eso, después sí necesitaban del pueblo para los insumos, pero en ese momento había familias que se habían instalado en el Campo Bueno, por ejemplo, que es aledaño hasta el día de hoy en la parte norte del pueblo, lo que tiene que ver con el campo de los Crespos, con lo que tiene que ver con la estancia del Cristiano en su momento también. Entonces, esa dependencia, digamos, de los campos aledaños también tienen una impronta en el pueblo porque van a requerir, digamos, de productos, de insumos, a veces hasta de herreros, de profesionales que de alguna manera se los va a ir brindando Huinca-Renalcó.
¿Podría pasarme el otro? Bueno, ahí está un poco el acta de designación de, yo le decía, los talleres esos ferroviarios, que hoy, bueno, son un poco el depósito de maquinaria y eso del municipio, tenía capacidad de albergar hasta 17 locomotoras. Eso habla de la importancia adquirida realmente por el ferrocarril en este centro, en este Huinca Renancó, ¿sí? Donde yo tuve la posibilidad en algún momento de entrevistar a ferroviarios como a Don Belforte, que bueno, ya está fallecido, pero alguien que de alguna manera me ayudó con este trabajo, ¿sí? Y en el próximo Power se puede ver los talleres ferroviarios para que alcancen a sobredimensionar lo que yo estoy diciendo. Ahí se pueden ver un poco cómo las vías del tren separan al pueblo entre Barrio Norte, donde quedaron los talleres ferroviarios, la mesa giratoria, donde se giraban las locomotoras para ponerlas en los rieles, y ahí se ve un poco una parte del pueblo que sería la parte sur. Don Belforte me decía que llegaron a trabajar más de 300 personas en los talleres ferroviarios de Huinca Renancó. Eso habla de la importancia adquirida, esto de construir a partir de 1908 una estación especial, digamos, de carácter especial, donde habla también de la gran importancia adquirida en relación al ferrocarril. El ferrocarril estuvo tan ligada a nuestro pueblo que hasta llegó a modificar esta costumbre. De hecho, el tema de la presencia, de alguna manera, de la gente en el andén del ferrocarril, a ir a ver los viajeros que entraban, así se vio llegar a los primeros pobladores de Huinca. Digamos, de alguna manera era todo un acontecimiento social la llegada del ferrocarril, ¿sí? De hecho, en los primeros poblados se podía ver desde las casas, pero ya cuando se empieza a poblar era necesario asistir a la estación. Un poco progreso alcanzado por Huinca se puede ver en un diario que tuvo bastante tirada en Huinca, que fue El Eco de Huinca. Debo aclarar también que Huinca fue muy prolífero entre la década del 10 y la del 30 publicaciones. Llegamos a tener más de 30 publicaciones nosotros, entre diarios, semanarios, hasta diarios partidarios. Había hasta revistas culturales. Había una revista que a mí me llamó mucho la atención que se llamaba Cultura, que la dirigía una mujer, que era para principios del siglo XX, es todo un acontecimiento, donde esa revista, o sea, en general se establecían todo lo que tenía que ver con cuestiones culturales, gente que le gustara escribir poesía, cuentos y esa cuestión. Si me pasás el otro Power, ahí se puede ver la importancia, no, la otra. Ahí. La importancia adquirida por Huinca, de alguna manera, se ve reflejada en dos diarios a nivel nacional, ¿sí?, que tienen que ver con el diario La Prensa y el diario La Razón. En esos dos, digamos, periódicos que se ven ahí hace hincapié en los primeros pobladores, ahí se puede ver la figura de Crespo, por ejemplo, de algunos médicos. Bueno, tan relacionado estuvo el ferrocarril a Huinca, que se crea el hospital ferroviario en Huinca, que realmente tuvo una trascendencia y una importancia para el pueblo vital. De hecho, se creó hasta un club de fútbol que tenía que ver con talleres, ¿sí? Que hablaba casualmente de los talleres estos ferroviarios que hablábamos. Y le voy a leer dos fragmentos de ese Eco de Huinca de la década del 20 que me parece que ilustran un poco lo que yo estoy afirmando. Dice: Huinca es uno de los pocos pueblos que conseguirá en poco tiempo colocarse a la cabeza de los primeros en sentido comercial y ferroviario. Son muchos y vastos las ramas de comercio e industrias que así lo hacen presentir, y que vemos con agrado día a día que ellas abarcan mayor radio de acción. No es ya una novedad de todo aquel que conoce Huinca Renancó su constante y marcado progreso, sobre todo en edificación. Un poco eso responde porque Huinca nació a principios del siglo, en 1904 con la Villa Torroba, 1908 con la otro loteo de la Villa Crespo, y como no había una denominación
algunos en los documentos se nombraba a Huinca Renacó estación, Huinca Renacó Villa Crespo o Villa Torroba. Es la misma empresa, Buenos Aires al Pacífico, la que le pide a las autoridades provinciales que unifiquen el nombre del pueblo. Y es por eso que Huinca toma el nombre de la estación y no así de las dos primeras villas, porque la primera villa se llamó Villa Torroba, como su creador, y la segunda Villa Crespo. Así que mire si tendrá tanta impronta en mi pueblo el tema del ferrocarril, que realmente toma, ¿sí?, el nombre de la estación. Si me podés pasar el otro power, ahí se ven un poco, el próximo. Un poco algunas imágenes de este progreso alcanzado por el pueblo. Bueno, ahí se ve la plaza principal, hoy San Martín, ese edificio que fue en algún momento un hotel, bien enfrente de la estación, después fue un almacén de ramos generales, la Casa García, que hoy día sigue siendo un supermercado aquí, que era un almacén muy grande de ramos generales, y el famoso Cine El Plata, que era un cine donde vinieron obras hasta de renombre nacional a nuestro pueblo en ese momento. Realmente Huinca se perfilaba para ser de la década del 20, con ese progreso, con una población que allá se pensaba, o los registros que yo pude establecer, casi 7.000 habitantes, ¿sí? Y hoy día Huinca tiene unos 9.000 o 10.000, eso habla realmente de la pujanza adquirida por Huinca en la década del 20. Esa pujanza en relación al ferrocarril, en relación a este empuje de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque uno lo ve a ese empuje de los ciudadanos en la creación de la primera comisión de fomento en 1904, que recién se va a oficializar en 1911 por el gobierno cordobés, que rigió los destinos de nuestro pueblo hasta 1915, que es cuando se crea el municipio. El municipio se crea en 1915, y bueno, el edificio con el que cuenta hoy la Huinca recién se va a crear en la época del intendente Olivero, el edificio actual se va a crear en 1941. Esa importancia y ese progreso alcanzado en relación al ferrocarril por Huinca se va a ver un poco truncado con la crisis del 30. Es decir, Huinca no fue una isla en el contexto nacional, en el contexto regional y en el contexto mundial. La afectó gravemente en cuanto a, primero, el tema de que uno lo puede ver en cuanto a lo que se transportaba. Casi un 80 o un 90% de lo que se transportaba antes prácticamente disminuye un 80 o un 90%, ¿sí? En cuanto a cereales, en cuanto a ganado para exportación. Segundo, hay una gran crisis, porque también hay que decirlo, la Argentina dependía mucho de los insumos del exterior. ¿Para qué? Para vagones, a veces para combustible, para el tema del carbón. De hecho, hay relatos que me han contado personas que yo pude entrevistar en su momento, de que se llegó a quemar maíz en las locomotoras del ferrocarril para su funcionamiento. Eso de alguna manera alteró todo un circuito, digamos, que había traído demasiado progreso a Huinca, y sí provocó, y hay que decirlo, un estancamiento. De hecho, hubo muchas firmas también, y hay que decirlo, que cerraron sus puertas, ¿sí? De hecho, yo cuando tuve la posibilidad de entrevistar a personas que tenían locales comerciales, y eso, bueno, realmente son más que elocuentes sus testimonios, donde hablan de que prácticamente, bueno, muchos tuvieron que cerrar y otros, bueno, que las ventas se redujeron prácticamente un 90%. Eso hizo de que muchas familias, ¿sí?, partieran de nuestro pueblo y se radicaran muchos de ellas en Mendoza, ¿sí? Esa coyuntura un poco desfavorable en esta región central, que no solo afectó a Huinca, yo porque justo mi trabajo de estudio fue en mi pueblo, digamos, respondía un poco a muchos pueblos. De hecho, en la región nomás basta con mirar el tendido o de las líneas férreas, de cuántas poblaciones, digamos, se despoblaron, o otras, sí, también, prácticamente quedaron las estaciones, y como no hubo un loteo enseguida, ¿sí?, esas poblaciones no se dieron, cosa que, por suerte,
hubo estos dos visionarios, Tontorroa y Hortal y Crespo, que lotearon parte de sus campos para el futuro pueblo, digamos. Esa coyuntura un poco así desfavorable va a empezar un poco a cambiar con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada en el 39 de la Segunda Guerra Mundial, donde los mercados externos necesitan nuevamente alimentos, carne y cereales, y va a ser la región pampeana nuevamente, la del gran modelo económico agroexportador un poco, la productora de esos productos. Entonces Huinca, insertada en esa región, estamos en el centro del país, nudo de comunicación, de ferroviario, va a empezar nuevamente en ese andamiaje de nuevamente población que va a llegar y que se va a instalar definitivamente en mi pueblo. En relación a esto que le decía de la crisis del 30, realmente hay un después en esa coyuntura. Otra coyuntura en mi pueblo tiene que ver después, cuando en la década de los 60 empiezan directamente a muchas de las líneas férreas a directamente no ser más concesionadas y directamente se dejan sin efecto. Cosa que ahora, digamos, está concesionada en forma privada y, bueno, se están usando parte, o a veces cada tanto pasan trenes que van hacia Rosario, concesionada a la firma general de esa. De alguna manera, respondiendo un poco a lo que hablaba mi colega en el norte, el tendido de las líneas responden en esta zona a un modelo nacional y a un modelo de producción que primó, digamos, a fines del siglo XIX y hasta, digamos, la mitad del siglo XX, donde ese modelo agroexportador, productor de materias primas netamente, para llevar al puerto Rosario, al puerto Buenos Aires y exportación. Si eso no hizo, por ejemplo, también hay que decirlo, que en un comienzo no favoreciera tanto el mercado interno, estas desigualdades regionales que un poco analizó el colega también antes y que también se dieron en esta región. Nosotros en este aspecto fuimos unos privilegiados porque quedamos unidos con la red ferroviaria, cosa que otras regiones del país no los tuvieron y esas desigualdades regionales se hicieron aún más marcadas. Un poco para cerrar, ¿sí? Yo quisiera compartir un fragmento del Eco de Huinca y otra, digamos, pensamiento de Alberdi, que de alguna manera reflejan un poco lo que significó el ferrocarril para mi pueblo y un poco la región, ¿sí? Dice, cada tren es, puede decirse, un pueblo nómade, un pedazo de ciudad que se desprende para lanzarse a lo desconocido, sembrando a su paso el engrandecimiento. Ese es un fragmento del Eco de Huinca del año 27, que no es casual de lo que yo les decía, de esta pujanza adquirida por Huinca en la década del 20. Y los ferrocarriles son y serán a la vida local de nuestros territorios interiores lo que las grandes arterias a los extremos inferiores del cuerpo humano, manantiales de vida. Hablar de ferrocarril es hablar de civilización y progreso. Juan Bautista Alberdi. Para cerrar, ¿sí? Quisiera decir que a mí me interesa sobre todo rescatar a las personas anónimas que hicieron de mi pueblo lo que es hoy, un pueblo pujante al sur de la provincia de Córdoba, un pueblo que tiene una impronta dentro de lo que fue en su momento y nudo de comunicación de las líneas férreas, que fuimos surcados por dos tendidos de línea férrea, el Buenos Aires al Pacífico y por el Ferrocarril Sur, que de alguna manera estas líneas marcaron un antes y un después para esta región, donde era una región prácticamente de grandes latifundios, ¿sí? Una región donde había grandes terratenientes,
¿sí? Y una región bastante despoblada, sobre todo fines del siglo XIX, ¿sí? Cosa que va a empezar a cambiar a partir de principios del siglo XX, donde el tendido de las líneas férreas hace que a su vera nazcan distintas poblaciones, algunas con más pujanza en su momento, otras con menos, pero hace a ese movimiento colonizador de los migrantes, de los inmigrantes que vienen buscando mejor vida o mejor calidad de vida, cosa que muchos de ellos lo van a lograr, ¿sí? Otros, como dije, los afectó muy fuertemente la crisis del 30 y tuvieron que emigrar. De hecho, eso también se ve muy reflejado sobre todo en la gente del campo, porque no solo la crisis del 30 afectó a Huinca por el tema de la crisis mundial y de qué pasaba con los productos agrícolas ganaderos, lo baja de los precios y eso, a Huinca lo asestó también grandes sequías en esa época. En el año 32, en el año 34, en esta región hubo grandes sequías, ¿sí? Y eso también lo pude contactar mucho con la gente que yo entrevisté, que tuve el privilegio realmente de contactarme con gente que había nacido a fines del siglo pasado y principios del 20, porque era gente muy mayor, de 90 y pico de años, que yo en mi libro lo pongo, que realmente, bueno, todos ellos fallecidos, pero yo tuve ese privilegio, y me contaban realmente cómo fue realmente esa crisis del 30 y esa sequía. De hecho, hay en el Eco de Huinca también, en ese periódico que yo les decía que fue el que más tirada tuvo, que llegó hasta la década del 40, nació en 1912 y hasta el 40 tuvo tirada, ¿sí? Ese Eco de Huinca refleja los pedidos que hacían los pequeños propietarios o los comerciantes de Huinca al gobierno nacional, porque muchos de ellos tenían contraído algún préstamo, y dada la situación de los precios internacionales, más el tema de estas sequías que afectaron realmente muy fuerte, de hecho se habla de los cardos rusos dando vuelta, digamos, por el pueblo, y grandes médanos que tapaban a veces hasta los alambrados, digamos, en los campos. Eso habla realmente de una situación muy precaria, que, como bueno, ya les reiteré varias veces, asestó un duro golpe a Huinca-Renancó en su crecimiento. Porque Huinca-Renancó en la década del 20 se perfilaba a ser una gran ciudad a mitad del siglo XX, cosa que, bueno, seguimos siendo un pueblo hoy de 9.000 o 10.000 habitantes. Bueno, la verdad que les agradezco mucho su atención, les agradezco a la red de museos de Jesús María, a los chicos bueno, de hecho tengo hasta 10 alumnos, ahí a Flavia, de Historias Sur Cordobesas, por el tema de haber pensado en mí en esta disertación. Y ya les digo, un poco hablé mucho de mi pueblo, porque en realidad yo, el trabajo que hice en su momento fue ver a mi pueblo en relación, qué importancia o no había tenido en relación al ferrocarril. Miren, mi trabajo, les cuento, nació en preguntarme por qué la mayoría de las edificaciones del pueblo más importantes estaban cerca de la estación, y por qué Huinca tenía 2 estaciones, por ejemplo, una como la mayoría de las de la línea, y por qué tenía una más importante, podríamos decir, o de categoría especial. Y un poco esos fueron mis interrogantes para empezar esta investigación, que la verdad que me dio muchas satisfacciones, porque pude enterarme de muchas cosas de mi querido pueblo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariel. Bueno, si tienen y preguntas... pido disculpas por los inconvenientes técnicos. No te preocupes, a todos nos puede pasar. Mire, si al comienzo nosotros estábamos igual y somos varios acá trabajando, así que no te preocupes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo pueden ir anotando en el chat, o pueden levantar la mano, abrir el micrófono, y aprovechamos la oportunidad que tenemos a los 2 disertantes para sacarnos las dudas. Creo que han sido muy claros, son todos de felicitaciones y agradecimientos. A ver si hay alguna pregunta más. Mis compañeros muchas gracias por los aportes. Un placer escucharlos. Genial. Hay 2 preguntas aquí, Paola.
Bueno, ¿querés leerlas, Carmen? Yo todavía no llegué a Una esas. de Adriana Sobrero, que pregunta cómo es hoy Winca, a qué dedica su economía y qué queda de los ferrocarriles y de los talleres. Es para Mariel. No sé si escuchó Mariel. Preguntan sobre la situación de Winca hoy, su economía. Esa pregunta es para mí, no estoy escuchando. Sí, Mariel. No escucho la pregunta, no sé si Paola vos me la podés... Sí, te lo puedo decir. ¿Cómo es la situación del pueblo hoy y cómo se lleva adelante la economía en general con este cambio del ferrocarril? ¿Cómo está hoy el pueblo? Bueno, en realidad es un pueblo al sur de Córdoba, hay que decirlo, un poco olvidado a veces por las autoridades provinciales, porque bueno, estamos como muy al sur, digamos, ahora como que ha habido un cambio en ese aspecto, lo digo por la cuestión salud sobre todo, en nuestra región, pero sí es cierto que bueno, el pueblo tiene mucho movimiento en relación a los campos aledaños. Hay mucho movimiento, de hecho está instalado una acopiadora de General Dehesa aquí, que, bueno, acopia, digamos, cereales. El tema del movimiento en general responde a los campos aledaños y mucho del comercio que tiene Winca se mueve un poco con esa realidad, brindándole insumos. Mucha gente también trabaja en la zona rural. Pero bueno, hoy Winca tiene una pujante bastante importante en cuanto a comercios, tenemos 4 escuelas secundarias, tenemos varios jardines, escuelas primarias, digamos, bueno, como toda coyuntura, digamos, a nivel nacional, mi pueblo nunca estuvo alejado, digamos, de los acontecimientos provinciales y de los acontecimientos nacionales. Hoy día, digamos, por lo menos para el sector agrario y eso, ha sido unas cosechas bastante interesantes porque, bueno, los ha acompañado un poco el clima, porque también eso, como lo comentaba yo, mi región depende un poco también de las situaciones climáticas. En la década del 40, sin ir más lejos, también asestó un duro golpe las sequías aquí en Winca Renancó, por ejemplo. Entonces también el pueblo se ha ido adaptando a esas coyunturas hasta climáticas, ¿sí? Pero bueno, hoy creo que, bueno, nos estamos adaptando, está llegando los servicios, ahora, bueno, en 2017 llegaron las cloacas, ahora esperemos tener gas y agua potable, así que bueno, yo hablo desde mi amor que siento por el pueblo, pero también debo reconocer que, bueno, también en la intendencia y eso, bueno, a veces hacen lo que pueden en estos contextos y nos pasa hasta yo que estoy de vicedirectora de una de las instituciones de Winca, digamos, tratamos de adaptarnos a cada una de las coyunturas. Pero sí es real que el pueblo tenemos una población que pone mucho esfuerzo para salir. Hay muchas comisiones de postas sanitarias, por ejemplo, hay muchas comisiones en los clubes. Como un pueblo, nosotros somos como un pueblo grande, podríamos decir, donde nos conocemos prácticamente todos, y eso hace de que la ayuda siempre está, para cualquier institución que lo necesite y eso. Entonces, eso hace de que de alguna manera nos vayamos readaptando. Gracias, Mariel. No sé si respondí a su pregunta. Sí, claramente. Hay una consulta que es para vos, Mariel, pero aprovecho y creo que está buena para hacérsela a los dos. ¿Qué perspectivas ven de que vuelva el tren con pasajeros, tanto en el norte como en el sur? Aprovecho y se las hago a los dos disertantes. No sé si quiere empezar mi colega primero. Bueno, en realidad Carlos. somos historiadores, tanto yo como Mariela, así que me parece que podemos confundir el deseo con la razón, ¿no?
se está trabajando muy fuerte, el actual gobierno nacional está haciendo una inversión gigantesca en ferrocarriles, nunca vista. Pasa que levantar, yo soy asociado al Instituto Argentino de Ferrocarriles, así que puedo hablar algo de actualidad. Levantar vías férreas después de 40, 50 años sin funcionar, con la tecnología actual, es prácticamente construir ferrocarriles nuevos. La gente normalmente tiende a creer que es poner una locomotora y unos vagones arriba de las vías, y no es así, porque tanto a nivel de seguridad, de cruces de caminos, es totalmente distinto a lo que era antes. Entonces, hoy poner tren, material rodante y tractivo sobre las vías es hacer ferrocarriles nuevos, no es ponerlos nomás. Así que eso en primer lugar, o sea, la inversión que se hace es gigantesca. Hoy está funcionando en Argentina en menos del 10% de las líneas férreas que tuvimos en algún momento, y en el norte de Córdoba, por ejemplo, se está cambiando completo las vías completas en el ramal de Córdoba de Anfunes, para ver si el año que viene puede funcionar un tren de pasajeros, porque las vías así como están son seguras para tren de carga, pero no para tren de pasajeros, que el tren de pasajeros es más liviano, pero tiene más velocidad, están invadidas las vías, hay municipios que han hecho obras alrededor de las vías. Entonces, realmente es muy complejo. Yo no veo que en los próximos años pueda volver el tren de pasajeros como lo conocemos. Una cosa es lo que deseo y otra cosa es lo que uno analiza racionalmente, ¿no? Aquí en el sur, por ejemplo, con respecto a eso, hará unos 10 años atrás más o menos se hizo un intento de volver a unir Buenos Aires, ¿sí?, y Rosario con Mendoza, y se hizo una prueba piloto. De hecho, yo en ese momento les debo decir que me subí al tren y fuimos hasta Villa Huidobro. Sí, se levantaron varios de los durmientes y de las líneas férreas, digamos, para ponerlas en condiciones. Sí es cierto que, por ejemplo, la estación, sí, en algún momento no se desmanteló, pero bueno, dejó de cumplir la función de estación. Hoy día hay función en Huinca el museo del pueblo, pero sí hoy se usa para carga. Yo debo decir de corazón que ojalá vuelva a surcar el ferrocarril de pasajeros, porque realmente, por lo menos en lo que pasó en Huinca, realmente fue un medio de transporte barato en su momento, que lograba unir toda esta región, que en algún momento hemos sido bastante olvidados, ¿sí?, con los centros urbanos o los centros o las ciudades más importantes, y ni hablar con las zonas portuarias. Así que yo sí tengo la esperanza de que eso va a pasar en algún momento, porque cualquier país moderno, cualquier país hoy que se tiende de realmente de vanguardia, digamos, tiene, ¿sí?, a los ferrocarriles como el medio de comunicación más rápido y más eficiente. Si es real, y también hay que decirlo, a mí hasta me pasó con mi trabajo, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, ¿sí?, y después en la década del 60, es cuando empieza un poco esa decadencia. No es que no esté en contra de que el Estado lo maneje, pero sí es real que se puede ver de que ya no había ese control que sí lo tenían muy férreo los ingleses, que también hay que decirlo que los ingleses se hicieron, podríamos decir, la América con nosotros también con el ferrocarril, ¿sí?, más allá de la pujanza que logró en mi pueblo, ¿sí?, pero también hay que decir que se le hicieron muchas concesiones para ese tendido de esas líneas férreas, ¿sí?, incluidas las que pasaron por mi pueblo. Pero bueno, yo creo que hay toda una movida en la creación o la reactivación de pasajeros, del tren de pasajeros, que bueno, no pierdo la esperanza de que en algún momento Huinca, por lo menos en el cual yo pertenezco, y espero que también allá mi colega en el norte también se puedan conectar, ¿no? Porque me parece que es un medio de transporte que puede resultar eficiente si se lo utiliza y se lo moderniza como corresponde, ¿no? Muchísimas gracias. Una preguntita más puedo hacer. ¿Qué conexión tenía Huinca con Córdoba? Con la ciudad de Córdoba, preguntan.
Con Córdoba de ferrocarril ninguna prácticamente. Nosotros, de hecho, en algún momento, hay que decirlo también, tenemos como conexión, bueno, la ruta 35, que es la única conexión que teníamos. De hecho, nosotros en algún momento nos sentíamos un poco más pampeanos que cordobeses, porque de hecho Canal de Córdoba nunca lo vimos, por ejemplo, el canal, digo, de aire de Córdoba, sino que veíamos Canal de la Pampa. En esos momentos, ¿se acuerdan cuando veíamos como las antenas, los que tenemos algún poquito más de año, nos sentíamos más identificados con la región del norte de la Pampa que con Córdoba capital, que está a 425 kilómetros de Huinca-Renancó, y conexión ferroviaria no la había, sino que nosotros teníamos conexión directa con Rosario, con Puerto de Buenos Aires y con Mendoza. Bueno, creo que están todas las preguntas hechas. Muchos agradecimientos. En especial hay uno de María que cuenta que fue muy emotiva la charla, ya que sus abuelos eran de la zona, de tu zona, Mariel. ¡Ay, bueno! Así que ha sido muy emotiva para ella la charla. Bueno, agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado una vez más. Ha sido un placer compartir esta noche con ustedes esta información. Un chivo, Paola, el chivo Sí. del Congreso de Caminería Histórica. Por favor, 11, 12 Carlos, y 13, aprovecha. 11, 12 y 13 de noviembre. 11, 12 y 13 de noviembre en Villa Carlos Paz, 9º Congreso Provincial de Caminería Histórica. Inscríbanse, pueden encontrar los links de inscripción en el Facebook de la Estancia de Jesús María y en la Municipalidad de Carlos Paz. Inscríbanse porque realmente va a estar muy bueno este 9º Congreso Provincial de Caminería Histórica en Villa Carlos Paz, en noviembre, pero hay tiempo para inscribirse como exponente hasta el 30 de septiembre y como asistente hasta el 31 de octubre. Bien. Daniel, ¿Puedo Roberto. decir algo para terminar? Sí, Mariel. Realmente agradecerles porque de esta forma yo creo que se difunden trabajos que a veces quedan en claustros universitarios o en gente que le interesa sobre las historias locales o regionales. Yo creo que con esto, por lo menos el mío pequeño trabajo, tratamos de aportar un granito de arena para ir dilucidando la historia de nuestros queridos pueblos, de nuestra región, porque se está trabajando, de hecho lo podemos contactar cuando vamos a algún encuentro de historia regional, de que por suerte se trabaja y se trabaja bastante sobre historia regional, pero a veces no nos llegan esas investigaciones. Esta propuesta, la verdad que es más que interesante para socializar estos trabajos, estas investigaciones, y que de alguna manera nosotros, los que somos docentes hasta ahora, también poderlas socializar con nuestros alumnos. Y nada mejor que conocer la historia nuestra y amar nuestra historia para amar nuestro terruño, ¿no? Un poco esto que yo decía, que rescato mucho, sobre todo en mi libro, el tema de las personas que hicieron este Huinca que hoy podemos disfrutar hoy con su esfuerzo, con el tema de a veces algunas precariedades, como el tema del agua y un montón de cosas que había en el pueblo, ¿sí? Y sin embargo le siguieron a todo a pulmón y bueno, hicieron este Huinca que hoy podemos disfrutar todos, ¿no? Entonces, bueno, volverles a agradecer a Historias Sur Cordobesas y a la red de museos de Jesús María, y bueno, y seguir un poco desandando en estas historias locales, ¿no? Regionales. Gracias, Mariel. Hay una consultita más. Daniel Pomba, ¿querés abrir tu micrófono? Así. Sí, habida cuenta que, bueno, escuchaba ahí el aviso parroquial del Carlos Ferreira. Quería comunicarles, bueno, aquí en esta noche encuentro varias personas con las que he podido dialogar, incluso, bueno, a Carlos, que lo conocí en persona, para comentarles, informarles, que el próximo 30 de septiembre presento el primer trabajo sobre ferrocarriles en la provincia de Córdoba. Es un trabajo integral que habla de los 54 ramales ferroviarios que hubo en la provincia en su momento y los 335, 340 estaciones embarcaderos que funcionaron.
El título del trabajo se llama Breve historia de las compañías ferroviarias en la provincia de Córdoba. Les pido a este espacio en su momento a ver si podemos promocionarlo y tal cual como dice Mariel. Esta investigación, que llevó algo más de 3 años, buscó justamente eso, Mariel. Buscó poder relacionar los pueblos diseminados por toda la provincia con un hilo conductor que fue el ferrocarril. Así que bueno, quería comentarles eso, que el 30 de septiembre en Villa María presento este libro. Muchas gracias. Gracias, Doy fe del esfuerzo y trabajo de Daniel. Es impresionante lo que hizo y cómo relevó todas las estaciones, las 300 y pico y los 50 y pico ramales, así que un trabajazo impresionante, muy recomendable. ¿Es en papel? ¿Lo pudiste publicar en papel, Daniel? Sí, lo hice en papel, pero lo hice en forma personal. O sea, lo que vos has visto no tiene fotos de estaciones, ni los mapas, ni las fotos de los itinerarios de servicio de cada uno de estos ramales. Están únicamente las características de la estación. Pero en la versión digital está todo. Sí, no llego ni a la versión digital todavía. Yo vi una digital que me mandaste, no le vamos a decir a toda la gente, a las 100 personas conectadas. No le vamos a decir. Son privilegios que uno tiene por ser tu amigo. Bueno, muchas gracias. Recordá, Daniel, que mi pueblo tiene 2 estaciones. Recién estaba escuchando eso y dije, yo lo tengo, sí, creo que esta versión que usted manifestó me lo había pasado Roxana Funes, ¿no? De trabajos anteriores y que ella me lo había como aclarado. Entonces yo le digo, pero ¿funcionaron? Sí, primero funcionó la de tercera categoría, que es la que está a unos 200 metros de la actual, digamos que es la última imagen del Power, que ese es de carácter especial, que a eso habla de la importancia, entonces se dejó un poco de desuso esa, pero decidieron los ingenieros no demolerla y trasladarla. Siguió cumpliendo algunas funciones en algún momento, y bueno, en algún momento hasta fue vivienda, bueno, hoy no, hoy está declarada de patrimonio histórico del pueblo, así que forma parte de nuestro patrimonio. Pero tenemos una estación de tercera categoría y una de carácter especial. Está, Mariel, está incluido en el trabajo. La verdad que para todos tiene una atracción especial todo esto de los ferrocarriles, nos podríamos quedar muchísimo tiempo conversando acerca de ello. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos los asistentes que nos hayan acompañado hasta el final. Les recuerdo a todos que la charla queda grabada, se va a subir en unos días a nuestro canal de YouTube. También pueden acceder a las charlas anteriores que fuimos haciendo. Y bueno, nuevamente agradezco a Mariel y a Carlos por haber hecho esta disertación muy interesante y un gran cariño a todos. Los esperamos en la próxima edición. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos.